No les quito mucho tiempo, solo les pido que se suscriban porque más del 95% que la gente que mira mis vídeos no lo están, así que porfa dejen un suscripción y un like para que siga sacando teorías. Que isso iria acontecer. Que demais! É uma história engraçada. Chama pra eu colocar. Alguém me segure. Hey! Olha só quem é. É o Máscara, é o Máscara. Quem pode fazer o que quiser. É o Máscara, é o Máscara. Vamos dançar até no dia acabar. É só curtir. A loucura vai continuar. É o Máscara. Última vez. Se prepare pra festa, porque o show vai começar. Me responda então, quem é o homem mais lindo e bonito? Hey! Olha só quem é. É o Máscara, é o Máscara. Quem pode fazer o que quiser. É o Máscara, é o Máscara. Vamos dançar até no dia acabar. É só curtir. A loucura vai continuar. É o Máscara. Mais uma vez quem é? É o Máscara, é o Máscara. Não escutei, não escutei. É o Máscara, é o Máscara. Vamos dançar até no dia acabar. É só curtir. A loucura vai continuar. É o Máscara. El día que el mundo habló en silencio en la dimensión de Ara, el tiempo no avanzaba ni retrocedía. Flotaba. Allí, Dante y los demás Senkuns se sumergían en un entrenamiento singular. Aprender a sentir el Sen como un hilo sutil tejido entre sus pensamientos. Era un lugar sin ruido, sin combate, sin urgencia. Lo invisible enseñaba, y los días pasaban con la lentitud de una respiración profunda. Tampo los había guiado hasta allí, sabiendo que ese retiro los haría ausentes, pero también imprescindibles para lo que estaba por venir. Chloe, sin embargo, fue destinada a otra misión. No por habilidad. No por necesidad. Sino por resonancia. Maud, donde lo invisible se oculta en la luz, el portal la dejó en un paisaje pálido, donde los cristales flotaban y las sombras parecían tener voluntad propia. El Sen, allí, estaba silenciado. Robado por presencias que nadie veía. Ni siquiera los propios Maud sabían que estaban siendo invadidos. Tampo la miró antes de partir, sin dar promesas ni advertencias. Este mundo no necesita pruebas, dijo. Necesita fe. Y tú, la llevas contigo, aunque aún no lo sepas. Caminos quebrados, el murmullo dentro de la quietud. Chloe avanzaba entre columnas de luz que vibraban como si respiraran. Sus pensamientos eran ecos. Sus padres, su dibujo fallido, el mono con corbata, las palabras que le dijeron como verdades, pero que se sentían como cadenas. Se detuvo ante un círculo de piedra, ni decorado ni marcado, simplemente presente. El suelo se tornó cálido, y el aire, denso. El mundo, por un instante, pareció contener la respiración. Y entonces, sin sonido ni sombra, apareció una figura. No caminaba. No hablaba. Solo existía. Era un hombre de presencia serena, sin adornos ni nombre. Su túnica era de un blanco que no hería los ojos. Su rostro, insondable. Lo que Chloe sintió no fue miedo, sino lo inexplicable. Como si el tiempo mismo hubiera venido a mirarla. Él no se presentó. No pidió nada. Solo pronunció una frase, apenas murmurada, como si el viento la pensara antes que él. Cuando nadie cree lo que ves, recuerda que ver también es un acto de compasión. Y luego desapareció, como si su existencia hubiese sido solo un pensamiento prestado al instante. La herencia invisible, el ojo que no duerme. En ese momento, una energía dorada entró en el cuerpo de Chloe, silenciosa como un secreto. Su ojo derecho comenzó a arder con una luz nueva. No de dolor, sino de comprensión. La visión Yao Sen despertó con plenitud, pero con un don añadido. Podía ver estructuras, intenciones, cuerpos en movimiento, y lo que no se dice. Su ojo no era un simple sensor. Era comprensión encarnada. Chloe guardó silencio. No gritó. No buscó a Tampo. No dibujó lo ocurrido. No lo explicó. No lo entendió. Pero lo sintió. Y eso bastó. El combate por Maud, ver sin que te vean cuando los soldados Zorn atacaron, invisibles como el miedo, Chloe ya no necesitaba respuestas. Los vio caminar, calculados, y notó el artefacto palpitando en el brazo del comandante. Ella sola se interpuso. Observó.
Y con una precisión que ni los Mauts podían comprender, destruyó el dispositivo. Los Thorn fueron revelados. La batalla comenzó. Pero en medio del fuego cruzado, Chloe luchó sin gloria. Sin liderazgo. Solo como quien sabe que, a veces, ver es más poderoso que vencer. El regreso, lo que solo el alma conoce, Tanpo apareció después, con un rostro que ocultaba curiosidad. Chloe solo sonrió, como quien lleva una historia en el corazón que nadie puede leer. Y cuando Dante regresó de Ara con los demás, notó algo distinto. Un leve brillo en su mirada. Un silencio sereno. Nadie preguntó. Ella no respondió. Lo que había visto, no era para contarse. Solo para protegerse. El disparo que sanó el silencio en la escuela normal, el cielo parecía más lejano que de costumbre. Los estudiantes hablaban del espectáculo del dragón dorado, repitiendo frases de los presentadores, imitando risas que no les pertenecían. Pero Zack caminaba entre ellos como quien ya ha dejado algo atrás. En su pupitre, había garabateado el contorno de un balón suspendido entre dos espirales. Nadie lo entendía. Ni siquiera él. Dante y los Senkuns no estaban. Su entrenamiento en la dimensión Pan exigía concentración absoluta, sentidos abiertos a lo invisible, tiempo detenido. Tanpo lo había dispuesto así, apartando a todos, salvo a Zack. Al caer la tarde, su brazalete brilló. No anunciaba combate. Era una luz suave. Como quien susurra. Tanpo lo esperaba en el límite del campo. No dijo a dónde irían. No explicó por qué él, y no otro. Solo puso una mano sobre su hombro. Y el portal se abrió. La dimensión Kaiju, fragmentos que respiran la isla flotante que recibió a Zack, no figuraba en ningún mapa. Suspendida por filamentos de Zen, tenía grietas que se movían como si pensaran. El aire no estaba quieto por falta de viento, sino porque el pasado aún dolía. To apareció brevemente, advirtiendo que los depósitos de Zen se habían estabilizado, pero algo vibraba bajo tierra. Tanpo lo escuchó en silencio y luego llevó a Zack a lo alto de una torre resquebrajada. Aquí no vienes a pelear, dijo. Vienes a fallar, y a descubrir por qué fallar también transforma. Zack intentó activar el disparo Zetsen. Su brazo brilló. El balón giró, pero la energía se dispersó. El aire no aceptaba su fuerza. Entonces la torre tembló. Una ráfaga lo arrojó al vacío. Cayó. Pero su cuerpo fue amortiguado por una isla menor, oculta entre restos flotantes. La piedra era blanca. Suave. Viva. Frente a él, en el centro de un círculo de luz, estaba un hombre. No tenía sombra. No tenía ama. No tenía nombre. Pero su mirada, era todo lo que Zack había buscado sin saberlo. Su túnica era blanca, sin forma definida. Y cuando habló, no hubo eco. Cuando nadie cree lo que ves, recuerda que ver también es un acto de compasión. Zack no respondió. Pero su pecho se encendió. La pierna derecha comenzó a arder sin dolor. Como si algo estuviera recordando su lugar. Una energía dorada emergió. Se entrelazó con su carne. No era magia. Era verdad. La pierna derecha del cadáver santo se unió a su cuerpo. Silenciosa. Instintiva. Legado. Jesús no lo miró como juez. Lo miró como hermano. Y antes de desvanecerse, le sonrió como quien comprende todas las caídas. Retorno, el silencio que oculta poder. Zack volvió sin explicar. Tanpo no preguntó. Solo le entregó un nuevo objetivo. Una réplica del núcleo del Xenodonte, que parecía haber activado un segundo dispositivo. Más pequeño. Más veloz. Más difícil de anticipar. Zack se preparó. El 2 se encendió. Y esta vez, cuando la criatura emergió, no titubeó. La pierna del cadáver santo había alterado su equilibrio, reforzado su estabilidad, perfeccionado la alineación de su puntería. El disparo Zetsen no solo fue certero. Fue inevitable. La criatura cayó. Retorno, el silencio que oculta poder. Epílogo, Zack volvió con Tanpo sin mencionar la caída, la luz, ni la pierna. No mostró su habilidad. No explicó lo que había sentido. Solo guardó el secreto, como Clown. Tanpo lo miró con una sorpresa leve. Su energía no era más fuerte. Era más humana. Y en la fortaleza Thorn, el mariscal observaba los registros de energía desviada. Ese guerrero no se fortaleció por entrenamiento, susurró. Se vinculó con algo más antiguo que el Zen. Simodius quiso atacar. El mariscal negó con la cabeza. No enfrentes a quien ya ha caído, y ha sido levantado por algo que no puedes romper. El escudo del que no huye hará. Dimensión sin tiempo. Dante, Zack, Chloe, y los demás Senkuns estaban sumergidos en el silencio blanco de Paran.
Los hilos del Zen se entretejían dentro de sus sentidos, borrando límites entre pensamiento, emoción y cuerpo. Allí, donde el ruido era pecado y la prisa una traición, Tanpo los había dejado para que se deshicieran de sí mismos y renacieran. Solo quien no estaba entre ellos. ¿Por qué yo?, preguntó mientras miraba el campo desde el portal sin abrirse. Tanpo ni lo miró. Solo respondió: porque aún no crees que eres necesario. Y entonces lo envió a la dimensión Molox. La chispa en el fondo del pozo Molox era un mundo partido. Las fábricas rotas, el aire denso por humo seco, y un silencio lleno de gritos que ya no se oían. Los Zorn habían robado el Zen, lo habían empacado, y ahora lo usaban para corromper a sus enemigos. Kiet fue arrestado al llegar. Luego liberado. Luego ignorado. No sé por qué vine, susurró mientras los Moloch se preparaban para la guerra. El plan era simple: destruir el contenedor de Zen para liberar a los suyos. Tú lo harás, dijo Tanpo. Yo. Tienes escudo. Solo no sabes cómo usarlo aún. Kiet no respondió. Caminó hacia un árbol y se durmió. Literalmente. Soñó que era invisible. Que sus amigos brillaban como soles, y él, apenas una sombra detrás. Ni siquiera en sus sueños era valiente. La caída durante la batalla, los Moloch atacaron. Kiet corrió como pudo entre explosiones. Cuando llegó al contenedor, Kazkrad apareció de golpe y le disparó un do directo al pecho. Voló. Cayó. Se quedó inmóvil. El ruido se desvaneció. Solo quedó la oscuridad dentro de su mente. Allí, tocó fondo. Y fue entonces cuando lo vio. La visión, el hombre que no necesitaba nombre, Jesús, apareció como un recuerdo que aún no había ocurrido. Estaba en medio de un campo sin suelo, sin cielo, sin tiempo. Sus ojos no juzgaban. Solo miraban. ¿Por qué me ves?, preguntó Kiet con voz quebrada. Jesús no respondió de inmediato. Solo caminó hacia él y le ofreció su mano. Y entonces dijo, con voz suave pero inquebrantable: el que huye de su miedo solo cambia el lugar donde lo encuentra. El que lo enfrenta, lo transforma en escudo para los demás. Una luz dorada brotó del suelo. Subió por la columna de Kiet, y se ancló en su cuerpo como una verdad largamente olvidada. Era la columna del cadáver santo. El escudo se formó en su brazo. Pero no solo para proteger. Esta vez, para devolver lo injusto con justicia. Y Kiet despertó. La explosión del alma volvió a la batalla con pasos firmes. Kazkrad, aún confiado, disparó otro do con fuerza. Kiet no esquivó. Levantó el brazo. El escudo Koasen brilló como una estrella naciente. El impacto rebotó. El disparo regresó al emisor, multiplicado. Kazkrad voló por los aires. El do desviado golpeó el contenedor. Y con un estallido de luz, el Zen robado fue liberado, expandiéndose como una aurora que gritaba libertad. Los Zorn huyeron. Los Molochs alzaron el rostro por primera vez en años. Tanpo observó en silencio. Kiet bajó el escudo, temblando. No quiero otra misión con explosiones, dijo. Tanpo no respondió. Pero sonrió. Fortaleza Zorn, la inquietud del opresor Kazkrad regresó humillado. Sirmodius lo escuchó, sin interés, hasta que una palabra lo congeló. Me venció con un escudo Koasen. Sirmodius se irguió. Cerró los ojos. Recordó una leyenda antigua. Entonces, las columnas han comenzado a despertar, dijo, casi con reverencia. El mariscal no se inmutó. El escudo no lo hace peligroso, murmuró. Lo hace justo. Y lo justo, cuando se vuelve fuerte, es lo único que no podemos controlar. El resplandor que aún no tiene nombre Dante despertó. El suelo de la dimensión Paan seguía suspendido en su blancura infinita, como si el mundo hubiese sido creado apenas unos segundos antes. Tusk giraba lentamente a su alrededor, dejando trazos de energía en espiral. Mein Inaben dormía a su lado, envuelto en un aura azul como si soñara con otra dimensión. El entrenamiento del día anterior lo había desgastado hasta los huesos, pero también lo había acercado a algo que aún no sabía nombrar. Se vistió sin decir palabra. Miró su reflejo en el agua quieta de un estanque que no tenía origen. Por un segundo, su rostro se desdibujó, y en su lugar vio otra imagen. Una caja cubierta de símbolos antiguos, y una voz sin boca que susurraba desde dentro. La verdad no protege. La verdad, transforma. Sacudió la visión, aunque algo dentro de él ya sabía que no era un sueño.
Encuentro en el barrio, voces entre amigos de vuelta en el pequeño barrio terrenal, el cielo tenía el brillo cálido de la tarde. Los Senkuns se habían reunido en el parque, donde el viento olía a pan recién horneado y a historias por contar. Kiet, más animado que de costumbre, relataba su hazaña en la dimensión Molox con gestos amplios y dramatismo exagerado. Y entonces salté frente al rayo como un escudo humano y... Tanpo ya nos contó lo que pasó, interrumpió Zenzi, sonriendo. El silencio cayó como una hoja lenta. Kiet bajó la cabeza con una sonrisa culpable. Todos rieron. Incluso Zack. Bueno, no lo conté para presumir, solo para llenar los huecos narrativos. Mientras los demás seguían riendo, Zack se puso de pie, girando el balón en un dedo como si fuera un planeta a punto de ser lanzado al universo. ¿Y qué creen que Tanpo nos tiene preparado ahora?, preguntó. ¿Más entrenamiento? ¿Otra dimensión chiflada? Quizás algo relacionado con los Thorn, respondió Chloe, seria, mientras afinaba su brazalete. No deberíamos confiarnos. Zack rió con arrogancia. Esos tipos, los vencimos 3 veces. Seguro ya están huyendo de mi sombra. Chloe frunció el ceño. No discutió. Solo susurró. La sombra más peligrosa es la que no ves venir. Dante los observaba a todos, distante pero presente. Sonrió con suavidad. Algo en su interior había cambiado, y aún no sabía cómo explicarlo. Fortaleza Thorn, voces que dividen imperios en lo alto de la Fortaleza Thorn, donde los muros estaban tallados con fractales de poder antiguo, el mariscal Thorn caminaba como un trueno contenido. Las derrotas en Maut, Kaiju y Molox pesaban sobre sus hombros como una corona invertida. Nos vencen, uno por uno, murmuró, apretando los dientes. Y no sabemos por qué. Sirmodius, de pie entre sombras, dio un paso al frente. Dámelo a mí. Permíteme buscar la caja de Sestrad. Con su poder podré aplastar a los Senkuns antes del torneo del Sendokan. Pero antes de que el mariscal pudiera hablar, Lalit emergió desde el umbral. Sus ojos eran 2 lunas en guerra. Esa caja no es un arma, Sirmodius. Es un juicio. Y no sobrevivirás a lo que contiene. ¿Acaso temes lo que pueda encontrar?, rugió él. Temo lo que puedas despertar. El mariscal, atrapado entre sus 2 voces más fieles, no respondió. Solo observó el mapa del multiverso, y marcó un punto con los dedos. El pacto de las cajas, ecos de un pasado enterrado en la dimensión Pavan. Tanpo reunió a los Senkuns frente a un altar sin altar, solo piedra suspendida en el aire. Allí, con la voz de quien sabe que las palabras cargan memoria, habló. Hace millones de años, Nustrad y Sestrad, 2 reyes de lo invisible, pelearon hasta destruir sus mundos. Antes de extinguirse, encerraron su poder en 2 cajas. Lo hicieron para que la guerra no volviera. Todos guardaron silencio. Chloe bajó la mirada. Kiet tragó saliva. Zack apretó su brazo derecho. Hoy, invitamos al guardián de Nustrad. Si conseguimos su caja, tal vez podamos usarla en el gran torneo, para proteger, no para vencer. Chloe susurró, casi para sí. ¿Y si fallamos? Tanpo la miró con serenidad. Entonces, alguien más tendrá que recordar que fallar también deja huellas. El desafío, donde la gloria no basta, los caballeros de Nustrad llegaron como una tormenta disfrazada de procesión. El guardián, un ser de mirada errante y apetito voraz, comenzó comiendo galletas mientras los miraba con burla disfrazada de sonrisa. ¿Quieren mi caja?, dijo. Entonces ganen. O serán mis esclavos, y yo me llevaré un hueso. La batalla comenzó. Las armaduras Urlog resonaron con fuerza. El Do danzaba entre mundos. El guardián marcó el primer Kai sin esfuerzo. Un caballero lo distrajo con cosquillas. Zenzi aprovechó y marcó el segundo. En venganza, el guardián orinó los pies de Zack. El balón volvió al centro. El Do giraba. Chloe atrapó la energía, conectó con su visión Yaosen, y marcó el Kai del empate. Pero no bastaba. Zack cerró los ojos. Sintió la energía fluir desde su pierna, desde la memoria encarnada. Ahora, murmuró. Disparo Zetsen. El Do voló como una estrella furiosa. Impacto. Kai. Victoria. El guardián, entre risas y rabia, entregó la caja, pero se quedó su hueso. El secreto que aún arde esa noche, mientras todos celebraban o descansaban, Dante se quedó solo ante la caja de Nustrad. No la abrió. No la tocó. Pero Ersen en su interior le habló. No con palabras. Con memorias.
Vio ruinas flotando sobre mares que ya no existen. Vio seres encadenados por su poder. Vio la promesa rota de dos reyes que intentaron hacer paz, con miedo. Y en lo profundo, vio un fragmento de sí mismo. No debe abrirse, aún, pensó. Guardó silencio. Y al día siguiente, cuando Tampo les pidió entrenar más duro que nunca, Dante solo asintió. Sabía lo que había dentro. Y sabía que, si el torneo llegaba, y la caja se abría, nada volvería a ser igual. La grieta que no se ve la luz entraba por la ventana con la indiferencia de todos los días, pero para Fenzi, ese amanecer tenía un peso diferente. Estaba sentada en su cama, el rostro oculto entre las manos, mientras en el marco de una fotografía su padre seguía sonriendo como si aún viviera. Meses habían pasado desde su desaparición en el conflicto de los 21 portales, pero el eco de su voz no la dejaba dormir. Entonces su madre, desde la cocina, le gritó: «Despídete de tus tíos antes de que se vayan». Fenzi no respondió. Solo salió de casa. Y caminó. Calles desconocidas comenzaron a rodearla. Las casas desaparecieron. El cielo se curvó. El suelo temblaba como si ya no la sostuviera. Y cuando miró atrás, todo había desaparecido. El silencio la envolvió. Y el mundo se volvió una pesadilla. Despertar. Fenzi abrió los ojos con un jadeo. Estaba en su cama. El sudor empapaba su cuello. Su brazalete Sendokai y brillaba como si hubiese soñado con ella. No había duda, debía volver a la dimensión Pagan. Un mundo que entrena incluso al corazón en Pagan. El entrenamiento se elevaba como música de guerra. El Do surcaba los aires entre los Senkuns como un cometa guiado por instinto. Fenzi atrapó el balón, pero su mirada se perdió. Sus dedos se abrieron. El Do la golpeó en el pecho y la lanzó al suelo. La foto de su padre salió disparada del bolsillo. Cayó boca arriba. Su sonrisa inmortal quedó frente a Tampo. El maestro no dijo nada por un instante. Solo la miró con esos ojos que todo lo veían sin emitir juicio. «Fenzi», dijo al fin, con tono firme. «No puedes distraerte. El gran torneo del Sendokai exige no solo fuerza, sino una mente libre de ataduras». Ella no respondió. Solo recogió la foto con manos temblorosas. Tampo se acercó. «Acompáñame. Esta vez, tengo una misión para ti». Antes de irse, Fenzi lanzó un do directo al estómago de Kiet por burlarse en voz baja. «Eso es por hablar cuando no debes». Y luego desapareció en el portal junto a Tampo. El duelo de la dimensión Beltzar. La ciudad era de piedra y viento. Las campanas no repicaban por júbilo, sino por pérdida. El rey Beltzar había muerto, y la atmósfera estaba bañada en incienso y recuerdos. Tampo caminó directo hacia el palacio central. Elodius, hijo del rey, lo recibió con mirada ausente. «Hay cosas más urgentes que un funeral», le dijo Tampo sin rodeos. «No soy rey aún», respondió Elodius, evitando su mirada. En ese momento, el cielo tembló. Las naves Neoxen, prototipos del Imperio Zorn, descendieron en formación. Lalit, al frente de la invasión, habló desde un eco amplificado. «Ríndanse. O serán borrados junto a la memoria de su rey». No hubo respuesta. Entonces, los cañones rugieron. «La estela del alma, Fenzi», gritó Tampo, mientras el palacio temblaba. «Usa la estela Taisen. Solo tú puedes invocar su barrera». Fenzi asintió. Extendió los brazos. La energía del Zen fluyó desde su brazalete hacia el suelo. Una cúpula de luz comenzó a formarse, zumbando como un tambor eléctrico. Durante unos segundos, contuvo los disparos. Pero el dolor, el recuerdo, la imagen de su padre, la quebraron. El escudo se debilitó. Un disparo desgarró el ala oeste del palacio. Gritos. Fenzi cayó de rodillas. «No soy suficiente», susurró. El instante donde el alma se revela, el mundo se detuvo. Todo ruido fue arrastrado por una brisa invisible. Y allí, entre las cenizas del palacio, Jesús apareció. No caminó. No habló al principio. Solo estaba. Fenzi lo miró, confundida. Su rostro irradiaba algo que no se parecía a la fuerza, ni a la lástima. Era algo más antiguo que el tiempo. Ella murmuró. «¿Qué sentido tiene luchar si el pasado me persigue?». Jesús se arrodilló frente a ella. Su voz no resonó. Vibró dentro. «El dolor no muere cuando lo enfrentas, Fenzi. Muere cuando dejas de pedirle que te defina. No lleves el pasado como escudo. Llévalo como raíz. Solo así el futuro florecerá con tus pasos». Fenzi cerró los ojos. Cuando los abrió, Jesús ya no estaba. Pero su cuerpo ardía. El ojo derecho y el pecho del cadáver santo comenzaron a fundirse con su ser.
oro y luz, memoria y destino. No gritó. Solo supo que algo había despertado. El contraataque volvió a ponerse de pie. Sus ojos brillaban. Estela Tyson. Gritó. Y esta vez, el escudo no era solo una barrera. Era una onda viva, una cúpula eléctrica que crepitaba como tormenta contenida. Todo aquel enemigo que la tocaba recibía una descarga de energía pura que los desestabilizaba. Las naves retrocedieron, pero sus escudos seguían activos. Tampo miró a Elodius. Ya basta. No sigas huyendo del trono. No soy mi padre. No. Pero tu pueblo no necesita a tu padre. Te necesita a ti. Elodius cerró los puños. Se colocó la corona. Disparen. Apunten a los invasores. Los cañones Beltzar se activaron. Pero los escudos seguían. Hasta que una figura apareció brevemente tras Elodius. Sirmodius. Apunta a la fuente central de energía de su nave nodriza, susurró. Elodius obedeció. Disparo certero. Escudos desactivados. Los Thorn comenzaron a huir. Y cuando Elodius se giró para agradecer, Sirmodius ya no estaba. Despedidas sin cadenas, Fenzi, ahora tranquila, se acercó al féretro del rey Beltzar. Sin decir nada, colocó allí la foto de su padre. La dejó partir. Mientras el féretro era llevado a tierras desconocidas, una nueva Fenzi surgía. Tampo, desde lejos, la miró. La Estela Tyson había despertado. Y con ella, un nuevo poder, Electrosen. Quien toque su escudo con intenciones hostiles será electrocutado y purificado, no por castigo, sino por transformación. Fortaleza Thorn, el precio del orgullo. El mariscal Thorn escuchó los informes en silencio. Los Beltzar resistieron. La Lid falló, informaron. Thorn solo dio una orden. Envía las Neoxen al vórtice. Y Sirmodius. Tráeme la caja de Sestrad. La Lid no dijo nada. Pero su rostro se quebró por dentro. Sirmodius sonrió. Al día siguiente Dante se despertó siendo rodeado por Mein, Danaven y Tus respectivamente. Él se levanta después de la escuela. Dante va junto a Lao demás a la dimensión Pan para entrenar. Todos ya habían despertado sus poderes de armadura, pero Dante aún no. Por eso Tampo lo llevaría a que despertara sus poderes. Tampo lo había visto. Dante confiaba demasiado en sus stands. Tus lo sacaba de apuros con su poder de perforación dimensional. Mei Dinehaven manipulaba el tiempo a su favor. Pero su armadura, la verdadera reliquia de los Senkuns, seguía dormida. Dormida, porque él nunca había necesitado verdaderamente despertar. Hasta ahora. Una mañana sin sol, Tampo lo llamó en soledad. A partir de este momento, dijo con voz implacable, renunciarás al poder de tus stands. No usarás a Tusk. No invocarás a Mei Dinehaven. Si lo haces, fracasarás. Dante abrió la boca, pero no discutió. Lo entendía. Sentía que algo dentro de él tenía que romperse o renacer. La primera prueba fue la máscara. Negra como el vacío, ajustada como un sello. Restringía su respiración. Cada inhalación era una batalla. El Amón, el arte del aliento convertido en energía solar, solo podía fluir si su respiración era perfecta. Y el Sen, esa vibración universal que unía a los mundos, exigía equilibrio absoluto. Sin respiración, no había nada. Lo llevó a una torre cilíndrica cubierta por un velo de aceite de energía líquida. Las paredes resbalaban con cada intento. Sin stands, sin armas, sin do amplificado. Solo su cuerpo, el Amón en sus músculos, y el Sen en su espíritu. Dante cayó más de 20 veces. El dolor era real. Cada caída lo sumergía en una niebla mental donde voces ilusorias trataban de hacerle dudar de su propósito. Lo llamaban falso Senkun. Imitador. Heredero ilegítimo. Pero él seguía. Y en cada caída, aprendía a canalizar un poco más. Empezó a concentrar el Amón en sus dedos, en la planta de sus pies. Una vibración cálida como el sol recorría sus venas, fusionándose poco a poco con el flujo invisible del Sen. Su cuerpo ya no solo reaccionaba, comenzaba a resonar. Tampo, inclemente, no lo dejaba descansar. Lo enfrentó con ilusiones generadas con energía negativa, versiones oscuras de Chloe, Zack, Fenzi, e incluso de sí mismo. Dante debía superarlo sin odio, sin rabia. Solo respirando. Sintiendo. Conectando. Una noche, en lo más alto de la torre, bajo un cielo de tormenta púrpura, Dante por fin lo comprendió. El Amón era la vida. El Sen era la vibración del universo. No eran dos fuerzas. Eran una misma verdad.
Y en su corazón, donde los hilos del tiempo, la sangre y la voluntad se unían, algo estalló. Primero fue un destello dorado desde sus manos. Luego, un fuego rojo danzó sobre su piel. Su respiración se volvió rítmica, como el pulso de una estrella. El aire tembló. Y entonces, la armadura despertó. Emergió desde su espalda como una llamarada. Las placas se ensamblaron sobre su cuerpo una a una, cada una vibrando con zen puro y forjada por la energía solar del Amon. Su cabello flotó como en gravedad cero. Sus ojos eran un cruce de fuego y destino. La máscara se rompió sola. Tanpo descendió lentamente hasta él y habló con solemnidad. Has hecho lo que muchos no pudieron. Has unido dos caminos sin confundirte. Pero esto es solo el principio. Aún no sabes lo que guarda la caja de Nustrad, y mucho menos lo que está por venir. Dante respiró profundo.